Hola, bienvenidos a esta nueva tanda de videos. Ya ha pasado un tiempo desde que subimos los últimos, pero ahora vamos a retomar ya terminando el semestre. Para muchas universidades será útil entonces revisar esta parte del contenido en nuestro canal. Agradecer ya a las casi 11.500 visitas que tenemos en este sitio durante todo este año que hemos subido estos videos de la parte general del derecho procesal, lo que ustedes en muchas universidades son en su primer año de estudio de derecho procesal, los dos primeros semestres, donde podrán eventualmente complementar lo que ustedes han visto en sus cátedras o si derechamente pueden profundizar a través de este canal. Recordarles entonces que al término de estos videos, que ya nos queda poco, vamos a terminar pronto, tendremos completo el primer ciclo, así que ustedes podrán entonces revisarlo. Y esperamos también prontamente poder poner a su disposición apuntes y eventualmente nuestro primer libro al respecto, así que para que ustedes estén también atentos a eso, para poder complementar todo este estudio del apasionante mundo del derecho procesal. Bueno, lo que vamos a revisar en estos videos va a ser fundamentalmente los actos de comunicación y en específico las notificaciones, que es una materia del suyo importante, tomando en cuenta fundamentalmente que en la generalidad las resoluciones judiciales producen efectos solo en virtud de una notificación válida. Esto es la idea que el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil ha establecido. Bueno, sin perjuicio de ello, no podemos confundir una serie de conceptos que habitualmente se tienden a entremezclar respecto a las comunicaciones, citaciones, requerimientos, notificaciones, que son emplazamientos, que son términos que usualmente parecen confundirse. Lo cierto es que el tribunal ejecuta actos de comunicación, vale decir, entrega un contenido o pone en conocimiento de las partes un contenido a través de un acto que es la notificación. Ese es el acto esencial por el cual el tribunal comunica. La notificación vamos a ver, un acto que tiene requisitos que la ley define al respecto cómo deben realizarse. Y por otro lado, hay una serie de otras cuestiones que la notificación provoca como efecto que eventualmente se tienden a confundir en estos casos. Por ejemplo, cuando se habla de citación como una especie de notificación, en realidad la citación es solamente una notificación acompañada del deber de presentarse ante el tribunal. El requerimiento, en el mismo sentido, la comunicación de una determinada resolución judicial que ordena la ejecución de un determinado acto. Y así el emplazamiento, como ustedes saben, notificación acompañada de un plazo para poder realizar una actuación judicial. Por tanto, hay distintos conceptos que, como les digo, no hay que confundir en este análisis. La notificación es una sola, que es el acto de comunicación a la parte o a quien le afecte una determinada resolución judicial. Y como dijimos entonces, las resoluciones judiciales por regla general solamente producen efectos desde que se notifican, lo que dispone el artículo 38, sin perjuicio que hay determinadas excepciones que el legislador ha ido regando por distintas partes de la ley y del código, donde indica que va a producir efectos la resolución sin necesidad de notificación. Que es algo bastante impreciso en realidad, porque el estricto rigor no existen resoluciones judiciales que no provoquen efectos sin ser notificadas, al menos a quien motivó la dictación de esa resolución, vale decir, aquella parte que presentó la solicitud y que derivó en la resolución. Vale decir, al menos a ella debe notificársele para que recién produzca algún tipo de efecto la resolución. Lo que quiere decir es que en contra de quien se dicta la resolución, aquella parte que le va a afectar de una manera gravosa, por ejemplo, hay algunos casos en que por necesidad de cautela urgente no se necesita la notificación a ambas partes o a todos los intervinientes. Es una cuestión podríamos decir, más fina en el análisis. Y en ese caso sí existen, por tanto, variadas excepciones de naturaleza de índole, como les señalamos, cautelar, en aquellos casos donde por la urgencia del contenido de la resolución se evita la notificación para impedir que esta no produzca los efectos deseados. Por ejemplo, una medida cautelar real, por ejemplo, una medida precautoria en materia civil, por ejemplo, una medida cautelar personal en el procedimiento penal. Vale decir, tenemos muchas excepciones que obviamente lo que buscan es por la urgencia no ser notificada y así evitar un fracaso en la efectividad de la resolución. Dicho eso, entonces, tenemos que saber de que también del tribunal salen otro tipo de comunicaciones. Fundamentalmente dijimos que las comunicaciones del tribunal de resoluciones se hacen a través de notificaciones, pero también entonces hay otra especie de comunicación que son los llamados oficios, que son requerimientos de información o puesta en conocimiento de información a otras personas, generalmente instituciones de índole público o de índole privado, las cuales los tribunales se comunican con ella a través de esta forma.
El oficio fundamentalmente está regulado también o mencionado en varios cuerpos legales. El artículo 11 de la Ley de Tramitación Electrónica también lo contiene como un mecanismo de comunicación. Y ustedes se dan cuenta que incluso, por ejemplo, a propósito del recurso de protección, en el auto acordado correspondiente, se regula entonces el oficio como una forma de obtener información del requerido. Si ustedes se dan cuenta, eso propiamente es una notificación, porque se le pone en conocimiento el contenido de una resolución y donde se le requiere información, vale decir, este oficio pasa a ser una especie de requerimiento también. Bueno, como les digo, para que no se confundan por si lo vean en alguna parte, pero generalmente los oficios que piden información tienen esta característica mixta entre una notificación y un requerimiento, ¿ya? Bueno, pero como les digo, lo importante y lo que nos centra en nuestro análisis es la notificación, que es este acto comunicativo de carácter unilateral, vale decir, es un acto que no requiere la voluntad de que se notifica para ser perfeccionado. No es bilateral en el sentido que quien se notifica tenga que aceptar la notificación, sino que solamente con el hecho de comunicarla y sin ningún tipo de constancia respecto a la voluntad del notificado, la notificación va a producir su efecto. Y aquí es lo que dispone el artículo 39 del CPC. Bueno, esto echa por tierra esa idea más o menos antigua, que muchas veces uno la escuchaba de personas que se negaban a firmar la notificación porque pensaban que negándose a firmar no iba a producir efecto. Que era podríamos decir, una interpretación de la regla antigua de la notificación personal. Pero obviamente en nuestro sistema no te requiere la voluntad del notificado para producir efecto. La notificación siempre tiene que ser efectuada por el tribunal por el funcionario que la ley señala. Y aquí vamos a ver que la regla general es que la notificación se lleve a cabo por el tribunal. Esa es la regla general. Sin prejuicio que las notificaciones de más importancia, como la personal, por ejemplo, se realiza a través de un ministro de fe, que puede ser un receptor o puede ser eventualmente, el receptor como regla generalísima, o si no, por ejemplo, un oficial de registro civil, y en los tribunales reformados puede ser también una unidad de notificaciones del propio tribunal, que es lo que encarga, que es la que eventualmente la realiza, o carabineros o la policía de investigaciones a propósito del procedimiento penal o en algunas modalidades del procedimiento de familia. Bueno, en este sentido entonces es importante entender que también en el tribunal que está encargado de las notificaciones es el secretario del tribunal a través de la mayoría de las notificaciones que se hace, por ejemplo el estado diario o la notificación personal en el despacho del tribunal. Y esto es cumplido, como ustedes saben, en los tribunales reformados por el jefe de unidad de causa. Sin perjuicio de ello, debemos decir que podemos decir el que más se estudia y el más común en cuanto a esta diligencia es el receptor judicial, que en definitiva es el que se encarga de la realización de la notificación por cédula o la personal, que son sus dos modalidades de más común intervención. El receptor judicial, como ustedes saben, es un funcionario de la Administración de Justicia, y usted también lo hemos dicho en su análisis, es importante que toda la actuación del receptor judicial que implique notificaciones se encuentre georreferenciada. Ello, como se sabe, por imperativo de la Ley de Tramitación Electrónica, que ordena entonces el detallar precisamente dónde se realizó la notificación para efecto de evitar cualquier tipo de nulidad y superar lo que tradicionalmente era una discusión donde se podía incidentar respecto a que el receptor nunca había hecho la notificación correspondiente, la búsqueda en el lugar, ni mucho menos había entregado ningún documento. Cuestiones que ahora se ven superadas por esta obligación de georreferencial, vale decir, indicar en el momento de la notificación dónde se encuentra el receptor realizando la diligencia. Por último, hay que saber que las notificaciones se deben realizar según los requisitos legales, ya que las notificaciones tienen distintos tipos de requisitos dependiendo de cuáles son. ¿Y esto por qué? Porque no toda notificación tiene una entidad igual. Las notificaciones van aumentando en cuanto a requisitos, disminuyendo en cuanto a requisitos dependiendo el tipo de notificación y la importancia de lo que va a notificar. Obviamente las notificaciones menos importantes se realizan por el estado diario, la cual es la regla general, y usted vamos a ver que eventualmente se corresponde a una sola publicación en un sitio web, sin mayor tipo de solemnidad. Distinto, obviamente, es la notificación personal, que es la más perfecta, porque obviamente es la que se notifican resoluciones de más entidad dentro del procedimiento. Por ejemplo, la primera que se dicta en el procedimiento, la que va a emplazar a entrar al juicio. Por tanto, esa tiene otra característica. Bueno, en base a eso, sus requisitos, nosotros clasificamos las resoluciones judiciales, y así lo hace el código también, en notificación personal subsidiaria del artículo 44, notificación por cédula, notificación por estado diario, notificación por avisos, la notificación tácita o presunta, o notificación ficta legal, y la notificación electrónica, que es podríamos decir, la regla general ahora en los procedimientos tramitados de forma electrónica.
Vamos revisando entonces cada una de estas notificaciones en los próximos videos.